Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da, la da da di da di da. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da di da. Bueno, pues estaba precisamente aquí hablando con nuestro amigo Antonio Reyes y precisamente aquí en Nuestra Gente queríamos hablarles de La Caramba de María Antonia Fernández, La Caramba. Y ustedes recordarán que hace ya aproximadamente casi 2 años, año y pico largo, ya estábamos hablándoles de este gran proyecto que significa para Motril el rescatar la figura de María Antonia Fernández. Nuestra Caramba, esa peculiar y gran tonadillera adelantada a su tiempo, que ya hizo sus pinitos por los madriles y que, bueno, al final fue una mujer tremendamente aclamada y afamada. Y su historia no pasó desapercibida, puesto que al final tuvo su propia historia y que además quedó registrada. Y nada más y nada menos que en una fantástica zarzuela de Moreno Torroba, que muy pronto ya, por fin, parece que va a ver la luz. O sea que, don Antonio Reyes, presidente de Agua Viva, cuéntanos cómo va, porque parece que ya es una realidad esta Nuestra Caramba, ¿no? Pues sí, tras muchos años de investigación y de preparación, de dudas sobre si era posible o no era posible, pues bueno, parece ser que por fin el proyecto va a ver la luz y este próximo mes de agosto, en plenas fiestas patronales, pues vamos a tener la satisfacción los motrileños de poder disfrutar de una zarzuela pues inspirada y escrita sobre la vida y obra de una motrileña, quizás la figura más universal de todas las figuras motrileñas. La Caramba, que se dice muy pronto, ¿no? María Antonia Fernández, La Caramba. Bueno, pues ha pasado mucho tiempo, muchas ilusiones, imagino que muchos obstáculos que hay que salvar, como en toda empresa que se emprende. ¿Cómo ha sido este año, año y pico, casi de años, como yo digo, de trabajo y de ilusión? Pues bueno, por fin decidimos ponerla en marcha, pues gracias a la complicidad de Antonio Peralta, gerente de la joven Orquesta Mediterránea y de tantas historias musicales en Motril a lo largo de décadas con Juventudes Musicales de Motril. Pues gracias a su colaboración pues vimos que era posible contar primero con una orquesta en directo, porque ya que hacíamos y recuperábamos la zarzuela sobre la vida de la Caramba, pues había que hacerla con todas las de la ley, a lo grande, y eso pues implicaba una orquesta en directo, no 4 o 5 músicos, sino 35 músicos en directo, y luego también los personajes principales pues con voces de reconocido prestigio a nivel nacional, que van a venir encantados a Motril, primero, como digo, por los buenos oficios de Antonio Peralta, y en segundo lugar porque el personaje es muy atractivo y muy conocido dentro del mundo lírico, hasta el punto de que Teresa Berganza, que bueno, tristemente fallecida hace pocos días, pues había cantado a La Caramba y su hija estaba deseando colaborar y se ofreció para colaborar de alguna manera. Y bueno, y cantidad de la Universidad de Granada, el Conservatorio Superior de Música de Granada, con la catedrática de canto al frente, figuras de reconocido prestigio nacional como el barítono David Mancebón, como la soprano Teresa Villena, que viene ahora mismo de Italia y está cantando estos días atrás con la Orquesta de Radio y Televisión Española, y como no, la impresionante soprano valenciana Carmina Sánchez, que va a ser la protagonista y que ha ganado concursos internacionales de canto. Y bueno, para nosotros es una emoción, yo diría un honor, pero una emoción también contar con esta figura para nuestra Caramba, nuestra motrileña Caramba. Y bueno, y si Dios quiere, con la colaboración de muchísima gente de Motril, con los grandes buenos actores motrileños que tenemos,
con la participación de todo el elenco motileño, entre los que está la familia Feisa a tope, y con la colaboración de artistas motileños como Julián Molina, como José María Bea, y toda una gente dentro del vestuario, de maquillaje. Pues bueno, pues va a ser Estamos hablando posible. de una superproducción, a nivel motrileño me refiero, es una superproducción en cuanto a número de gente, a todo lo que ya me estás contando, ¿no? Porque imagínate cuánta gente, cuántos detalles se necesitan, sonido, iluminación, vestuario, meses de trabajo, impresionante. Sí, una logística impresionante Mucho trabajo detrás. que se va a llevar a cabo, pues también con la colaboración de muchas empresas motileñas. Hay gente que ha ofrecido todo el género para el desayuno de 60 actores que vienen de fuera y músicos durante 10 días que van a estar aquí en Motril. Estamos recibiendo ofertas para alojar a los músicos también durante todas esas fechas. Es decir, una logística impresionante que gracias a Dios se va resolviendo. Me hablaba de la implicación de esos artistazos y artistazas, bueno, de Madrid, de Granada, etcétera, pero también incluso la implicación habéis conseguido del propio Moreno Torroba, hijo, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, todo se sustenta en esa obra inédita de la zarzuela de su padre, de Federico Moreno Torroba. Exactamente. Que se llama igual, por cierto. Se llama igual que su padre, efectivamente. Y tras aproximadamente 80 años en que se representó en 1942, 80 años justo, que se estrenó en Madrid, pues no había vuelto a representarse la zarzuela entera en España. Sí es verdad que en Sudamérica sí. Y bueno, pues es un acontecimiento impresionante en el cual el propio hijo de Federico Moreno Torroba se ha implicado también para participar, aportándonos pues partituras, todo lo que es el score del director de orquesta, revisado por él personalmente. En fin, yo veo el entusiasmo que ha despertado el proyecto a nivel nacional incluso, pues estamos muy sorprendidos, ¿no? Lo que yo sí he visto es una carrera, o sea, un trabajo enorme, ¿no? Pero también un sprint importante. Yo creo recordar que, por ejemplo, el anterior trabajo vuestro, Romeo y Julieta, tuviste incluso mucho más tiempo de preparación. No voy a decir más tranquilidad, porque al final esto nunca se prepara tranquilo. Pero aquí sí he visto, quizá por la implicación de toda esta gente, ¿no? Sí, por lo difícil que es reunir a tanta gente de tantos sitios. Ten en cuenta que los músicos vienen de los conservatorios superiores de música de toda Andalucía. Vienen los 35 músicos de Jaén, de Almería, de Sevilla, de Córdoba, de Granada. Y bueno, los actores pues vienen una soprano de Valencia, otra soprano de Guadix, otro barítono de Albacete. En fin, vienen de tantos sitios que es muy difícil tenerlos mucho tiempo reunidos a todos. Entonces estamos trabajando también con un programa de ensayo muy complicado y con el sprint final de los 10 últimos días, que van a estar todo el elenco y toda la orquesta en Motril, y ahí la dificultad también de alojarlos y alimentarlos a todos. Madre mía. Imagino que, sobre todo tú, tendrás ya el vello a flor de piel, porque ya los ensayos irán saliendo, ya se irá palpando, respirando ese aire de zarzuela en un ensayo, que imagino yo que también tiene una magia especial, cuando un coro empieza a sonar, cuando un coro empieza a funcionar, cuando esa magia de los actores empieza, ¿no? Aunque todavía sin traje y sin nada, pero ya empieza, tú como director, ¿cómo estás viviendo esos momentos? Sí, son fases que, bueno, ya sabemos por experiencia que son fases que son correlativas, una detrás de otra. Quizás a lo mejor pues los actores que tienen menos experiencia están muy impacientes por superar la fase inmediatamente y hay que darles calma, tranquilo. Desde el primer día ya quieren hacerlo. Sí, del ¿no? primer día ya quieren hacerlo todo y tranquilo, todo a su debido tiempo, y efectivamente, pues en cuanto se van superando esas fases es como un estímulo que ilusiona y que la gente se sorprende y dice esto marcha, esto va bien, esto suena muy bien, ¿no? Y estamos en una fase muy bonita ahora, donde ya están participando los coros de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Granada, y es muy estimulante todo, ¿no? Ver cómo ya no solamente la parte actoral, que por cierto yo tengo que decir en favor del elenco motileño
que todo el mundo se sorprende del elevado nivel artístico de la gente que participa de Motril. Cuando vienen los de fuera y ven a los motrileños, Sí, dicen, ¿esto qué es? sí, ¿esto qué es? Aquí hay unos actores muy buenos y efectivamente yo he visto muchas antologías de zarzuela en televisión y en vídeo y tal, y te puedo decir que en lo que es la parte del gesto interpretativo y el postureo y tal, en Motril estamos a un buen nivel que nos satisface mucho, ¿no? Y así nos lo ha reconocido incluso la catedrática de canto de Granada, que tiene experiencia ella como directora de puesta en escena de ópera y tal, y nos dice, bueno, pero los actores que tenéis en Motril, esto es impresionante. Pues sí, pues estamos sí, muy orgullosos, lo hay. La verdad es que, bueno, la caramba, no sabemos cómo, no sé, imagino que el público, los que nos estén viendo ahora, bueno, pues no sé si saben la historia de la caramba, no sé si saben la historia de esta zarzuela. ¿Cómo es esa zarzuela? ¿Es alegre, es dramática, es viva, es dicharachera? ¿Cómo es? Bueno, la vida de la caramba, y de ahí una de las partes importantes de este evento, es que es una vida que raya en la leyenda y se compara con los grandes mitos de la literatura universal. De hecho, hay un paralelismo entre la vida de la caramba y su desenlace final y la vida del personaje de la Traviata, ¿no? Hay un personaje, una similitud muy grande. Violeta Valeri, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tenemos... La dama de las camelias, ¿no? Sí, una dama de las camelias, efectivamente. Claro. Y tenemos, por ejemplo, que en los primeros años de éxito, ella muere muy joven, y tras unos años de éxito en Madrid, donde alcanzó el cenit y era la influencer de aquella época en toda la sociedad madrileña, tanto de las majas, de las manolas, como de las duquesas, que una y otra pues admiraban a la caramba y trataban de imitarla, y ella implantaba moda y implantaba hasta lenguaje, porque empezó a llamarse la carabanchés carambanchel, y a la manera de bailar ella el fandango se llamaba carambear, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues nos encontramos que de pronto, sin saber exactamente por qué, aunque últimamente nosotros estamos encontrando algunos indicios, posiblemente un desengaño amoroso, pero que no está documentado eso, pues experimenta una transformación radical. Y de la noche a la mañana, una persona de 35 años que estaba en pleno éxito en Madrid, que todo el mundo lo admiraba, que el público acudía frenético a sus representaciones, pues resulta que entra un día en una iglesia, hay un predicador gaditano de gran fama en aquella época como predicador, que está echando un sermón, se convierte, se transfigura y sale de la iglesia diciendo que se retira del teatro, y efectivamente llega a su casa, le dice a su madre: me retiro del teatro, abandona toda vida pública, se refugia en un convento y se dedica a la vida de la caridad y a la oración. Pues una persona que está en pleno éxito, de buena primera decide, vende todo lo que tiene, sus joyas, todo lo vende y lo entrega a los pobres, y se dedica, como digo, a la caridad y a la oración. Y tal es la vida, sus vestidos incluso los vende también, y viste con un sayo, y todos estos sufrimientos espirituales le llevan a enfermar, y en el plazo de 2 años muere, pero de tal manera que
propios frailes del convento pues deciden enterrarla en la iglesia, y está enterrada en una iglesia en Madrid. La verdad es que sí, bueno, todo eso, aunque tiene la parte, no sé si decir dramática, ¿no? De ese final, pero la zarzuela en sí es un tanto alegre, ¿no? La música me refiero, ¿no? A las primeras partes sobre todo. Bueno, es una obra la ubicación. Donde Federico Moreno Torroba alcanza una gran plenitud, porque esta zarzuela se diferencia del resto de zarzuelas, en que tiene un final dramático más parecido a la ópera. Y aquí el motileño Moreno Sabio, como sabemos, catedrático de composición, en el conservatorio no recuerdo ahora bien, el conservatorio de Valladolid, parece, sí, pues bueno, pues ha dicho que efectivamente es de una gran dificultad y de una gran belleza, de tal forma que el tercer acto, donde María Antonia se transfigura, donde está en el convento, tiene una fuerza, la música de Moreno Torroba, que es una fuerza desconocida en lo que son las zarzuelas habitualmente conocidas y de fama, ¿no? Entonces hay una gran belleza en esta composición del tercer acto, hay una belleza indescriptible en la música. Claro que sí, bueno, yo creo que eso va a ser uno de los principales atractivos, porque van a haber música, teatro, una gran superproducción como estamos hablando. Ya tenemos fecha, estamos hablando de agosto, estamos hablando de las ferias, estamos hablando de las fiestas de Motril, que además mejor imposible. Estamos hablando de María Antonia Fernández de la Caramba, algo totalmente inédito para nuestros motrileños, algo sin precedentes también, ¿por qué no decirlo? Pero a mí sí me gustaría, hemos hablado de la música, hemos hablado lógicamente de esa producción que llevará, de iluminación, de sonido, porque todos esos son detalles que hay que estar siempre encima. Pero ¿y el vestuario? Ahí el vestuario debe de jugar un papel fundamental. Estamos hablando de principios del siglo, estamos hablando de una caracterización también que habrá significado también otro reto más, ¿no? Sí, indudablemente el vestuario es una de las apuestas importantes para introducirnos en la época. Claro. Y bueno, ha habido que hacer una inversión en vestuario, se ha comprado material de fuera, otro material lo hemos confeccionado nosotros mismos. Ahí los responsables de vestuario están haciendo un trabajo impresionante, personaje por personaje, minuciosamente todo. Estamos hablando de una época muy goyesca. Sí, sí, en la época goyesca, y hay personajes muy diversos, desde caballero, de embajador de Francia, desde una taberna en Motril, donde hay majos, donde hay gente, digamos, al estilo de Sierra Morena, ¿no? de bebedores de taberna de aquella época, donde hay cantaoras, y vamos pasando. Y María Antonia, creo yo recordar que también marcó estilo ella, ¿no? Con su propia vestimenta, ¿no? Sí, sí. O algo de eso creo yo recordar. Sí, hay que tener en cuenta que hoy la vestimenta la hacen los diseñadores. Pero en aquella época no había diseñadores. Hoy día sería lo que se llama una influencer, porque ella implantaba moda y todo lo que hacía pues era inmediatamente imitado por los demás. Es muy interesante que la Caramba era muy defensora de los españoles, y en ese sentido ella, sus diseños de traje que ella se hacía estaban muy inspirados en el pueblo, en las majas goyescas, que era como vestía la gente popular. Entonces, como lo que ella hacía era inmediatamente imitado por las duquesas y por la gente de la alta sociedad, pues entonces llegó un momento en que la alta sociedad vestía igual que el pueblo, igual que las majas. Y por eso muchos de esos biógrafos dicen: la Caramba hizo iguales a majas y a usías. Ajá. Y contribuyó a minorar la diferencia de clases. Imagino también que no eran trajes excesivamente lujosos ni nada, o sea que todas las clases podrían. Sí, claro, eran sobre todo basados en adornos muy sencillos, como por ejemplo el lazo que ella popularizó, el lazo que se llama la Caramba en honor a ella. Es curioso que es un lazo que ha pervivido a lo largo de los siglos, y hoy día, por ejemplo, en las fallas valencianas no hay fallera que se precie que no lleve un lazo Caramba. De tal forma que en Valencia hay verdaderas colecciones de diseños
y los podemos ver en internet, la cantidad de colecciones de lazos caramba que existen en Valencia, y veremos como todas las majas efectivamente llevan un lazo caramba que se llama así en honor de María Antonia, que fue quien lo popularizó. Pues yo tengo muchísimas ganas de ver todo al completo. Yo he tenido la suerte, lógicamente, de ver algunos ensayos, y es verdad que esto ya funciona, porque estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Estamos hablando del día 11 y 12 de agosto, doble función. Yo ya he visto un cartel, que lo estamos viendo a continuación, y también, bueno, pues las entradas que ya están a la venta. O sea que esto ya, como decíamos al principio de la entrevista, esto es una realidad, esto está ya ahí, ¿no? Sí, la verdad es que ya esto está en marcha, la maquinaria ya es imparable, las entradas están puestas a la venta, están en internet, se pueden adquirir en internet en la plataforma bravoentradas.com, y también esta semana próxima, a partir del miércoles, van a estar físicamente a la venta aquí en Confecciones Pepe Almendro y en la tienda Sagitario. Para todas aquellas personas que tengan más dificultad de acceso a internet. También es verdad que el presupuesto es enorme y no solamente esperamos cubrirlo con la entrada, sino que se va a cubrir gracias al apoyo que hemos recibido de toda la sociedad motileña. Eso te iba a decir, porque imagino que el esfuerzo humano, que ya hemos hablado de él, habrá sido tremendo, aparte de la ilusión, pero el esfuerzo humano de sacar todo esto adelante es importantísimo, y sin él no hay nada, pero sin el económico, porque imagino que traer una orquesta en los vestuarios, iluminación, sonido, en fin, lleva también un pequeño gran coste. Pues sí, mira, estamos muy orgullosos de verdad y muy satisfechos de cómo ha respondido la sociedad motileña. Ten en cuenta, por ejemplo, que Alcampo nos va a solucionar el tema de los desayunos de las 60 personas que vienen de fuera. Ajá. A lo largo de 10 días. Claro, es que son pequeños, fíjate qué pequeño detalle que también hay que cubrirlo. Es que... Pero que a nosotros nos supone un ahorro impresionante. Claro. Porque tener que dar un desayuno a tantas personas durante 10 días. Luego, por ejemplo, la empresa de Campos de Granada, la empresa de Miguel García, Ron Montero, Sol y Crema, el Grupo Bahía, está, la verdad que está participando muchísima gente, que gracias a ellos pues vamos a poder solucionar. También contamos con el apoyo de la Mancomunidad, de la Autoridad Portuaria, en fin, ayudas que se van sumando y que nos van a permitir pues cubrir el presupuesto, que en un principio ese día de 40 y tantos mil euros, pero que nosotros hemos ido reduciéndolo a base de trabajo y de tal, pero que bueno, que está en torno a más de 20.000 euros actualmente, y que esperamos pues bueno, satisfacerlo en parte con la ayuda que tenemos de los sponsors y en parte con las entradas. Y si queda un euro, pues esperamos que quede algo libre para la Judea Motril, porque pues todo este proyecto nació buscando un evento para financiar la pasión viviente motileña, y al final tomó vida por sí mismo y es un evento por sí mismo importante, ¿no? Entonces, recordamos las entradas, ¿cuánto cuestan? Las entradas tienen unos precios muy económicos, las más caras son de 20 euros. Las más caras, 20. De 20 euros, luego habrá una zona un poquito más retirada del escenario de 15 euros y otra zona un poquito más retirada de 10 euros. De 10 euros y todo, o sea que bueno, a partir de 10 euros... Asequible al máximo. Y hemos dicho que 2 funciones al final. 2 funciones. Para que nadie se quede sin verlo. Exactamente, los días 11 y 12 de agosto de este 2022. Y esperamos que todo el que quiera tenga la oportunidad de poder verla. Pues aquí tienes tu cámara, Antonio. Ya sabes tú que a mí me gusta despedirte a ti siempre diciéndote que tienes tu pequeño anuncio de publicidad, o no sé, ese último aliento para que la gente de Motril vaya a ver algo que no han visto en la vida, algo que tienen que ver, porque es que estamos hablando de algo nuestro, que ha sido un trabajazo enorme, y que estamos hablando de la caramba, de nuestra María Antonia Fernández la caramba. Pues sí, decir que es un evento único, irrepetible. Se trata de recuperar una zarzuela que se estrenó hace 80 años y no ha vuelto a representarse nunca más, sobre la vida de quizás el personaje motileño más universal. Y desde Aguaviva decimos que si existe una zarzuela
sobre la vida y obra de este personaje motrileño tan importante y tan universal como es María Antonia Fernández La Caramba, si existe esa zarzuela, Motril, los motrileños tienen derecho a verla y a disfrutarla. Y ese es nuestro objetivo para este agosto de 2022, que todos los motrileños que quieran tener la oportunidad de disfrutar de este evento tan especialísimo y tan irrepetible, pues que tengan la oportunidad. Para ellos los precios van a ser muy populares y habrá entradas a partir de los 10 euros. Pues ya lo saben ustedes, en bravo.com hemos dicho la entrada. Bravo.com. Es donde están las entradas, 10, 15, 20 euros, y si no, seguro que van a ver ustedes pues muchísimos carteles por Motril, anuncios en los mismos WhatsApp, en la televisión de Motril. Ya saben, no se lo pierdan porque es algo auténticamente nuestro. María Antonia Fernández La Caramba, que ya es una realidad, 11 y 12 de agosto, aquí en Motril, en el Colegio Virgen de la Cabeza. Allí será donde se represente estas dos sesiones de la obra. Nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en Nuestra Gente. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Motril es catalogada como una ciudad de muy alto riesgo en cuanto a los movimientos sísmicos se refiere. Los estudios hablan de dos grandes placas tectónicas que se desplazan bajo nuestros pies. África y Euroasia no solo chocan o friccionan, sino que en un proceso de millones de años continúa montándose una sobre otra. Un proceso geológico natural, pero que ocasiona sobresaltos de forma habitual a los habitantes de nuestra zona. En lo que llevamos de año se cuentan en más de 1000 los terremotos o movimientos que se suceden, la mayoría de ellos inapreciables por su baja intensidad. Así nos lo cuenta el geólogo Fernando Alcalde. Bueno, nosotros estamos en un contexto, lo que se llama un contexto geodinámico activo. ¿Eso qué quiere decir? Que la placa de africana y la euroasiática, son dos grandes placas tectónicas, colisionan. Están chocando desde hace muchísimo tiempo. Fruto de esa colisión fue el levantamiento de Sierra Nevada y por otro lado la cordillera del Rif en Marruecos. Eso es fruto de la colisión de estas dos grandes placas. En ese contexto sigue funcionando en la actualidad. África y Europa se acercan cada aproximadamente 4 milímetros al año en este momento. Ese choque de placas da lugar a que en medio de toda esa zona de rocas que hay en medio se fracturen, se produzcan fallas y que esas fallas se desplacen. Ese desplazamiento de las fallas es la que da lugar a los terremotos. Esos terremotos en el mar de Alborán, pues es una zona muy amplia, hay muchas situaciones diferentes. En la zona donde nosotros estamos, digamos la costa entre Málaga y Almería, hay una serie de fracturas que casi que nos unen con el norte de África, que son las que se mueven. Y ese movimiento de esas fracturas en el choque de esas placas es lo que da lugar a los terremotos. Nuestra historia más reciente habla de los dos terremotos más grandes que todavía forman parte de nuestra memoria por los daños causados. El 13 de enero de 1804, Motril se vio sacudida por una serie de terremotos que asustó a toda una población. Para culminar, también a finales de ese siglo, tuvo lugar un terremoto el día de Navidad de 1884, con epicentro en la localidad de Arenas del Rey, y que produjo la devastación total de varias localidades de la provincia, con un saldo de 839 muertos y daños también en Motril. El historiador Manuel Domínguez García relata que por los datos que se disponen, los motrileños, tanto en los terremotos de 1804 como en el 1884, se sintieron aterrorizados por los movimientos sísmicos. Es verdad que Motril no tuvo la incidencia, incluso los motrileños de aquella época se quejaban de que
de, a pesar de que haber sido la ciudad que más destrozos sufrió en el terremoto de 1804, no se le hizo demasiado caso. Sabemos que en Motril, pues al final el número de casas afectadas por el terremoto de 1884 fue algo más de 600. No hubo víctimas personales, perdón, sí hubo una víctima personal de un hombre, un anciano, que se murió del susto del terremoto. Sí que después hubo víctimas relacionadas pues con que la gente se tuvo que ir de las casas porque las réplicas fueron muy seguidas y bastante potentes. Y bueno, ahí sí que hubo víctimas porque además era un invierno muy frío. Aquel año coincidió con un invierno bastante frío, había nevado en Motril cuando se produce el terremoto y la gente murió, pues mucha gente se enfermó de pulmonía y tal por el tema de vivir a la intemperie durante los días que vivieron hasta que pasó el miedo del terremoto. Sí que tuvimos pues prácticamente los datos que se hace a la Comisión Real para Investigación del Terremoto y de la Ayuda del Terremoto, el Ayuntamiento de Motril, cita que afectaron a unas 600 casas. Es verdad que con los movimientos sísmicos posteriores ese es el número de casas. Sin duda, el de 1804 es el terremoto mejor datado en la historia sísmica de España. El primer terremoto catastrófico que tenemos datado, del 13 de enero de 1804, y este terremoto sí que produjo víctimas, sí que produjo que la población abandonara la ciudad ante el miedo de que se derrumbaran las casas y que sí produjo pues bastantes daños materiales en los edificios antiguos, en la iglesia mayor, en las torres de algunas iglesias y de conventos, en las casas de los barrios. Sí que produjo un daños materiales de consideración. Es verdad que tampoco están bien documentados, es verdad que, pero sí que debido a la intensidad del terremoto se hace ese famoso voto de la ciudad, nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Virgen de la Cabeza como protectores de la ciudad, y desde ese punto de vista, pues bueno, es el primer terremoto catastrófico que tenemos prácticamente bien documentado y que sí que nos habla de daños materiales de importancia y sí que nos habla de daños de víctimas, de un número importante de víctimas. Es el terremoto de Motril, porque ocurre frente a Motril y el epicentro debió estar muy próximo a la ciudad. Tal y como decimos, y empezando por el principio, recordamos lo que son los terremotos. Eso sí, nunca sabemos cuándo pueden llegar, llenando así de incertidumbre nuestro futuro más presente. Si lo que queremos es saber de terremotos, lo primero que tenemos que comprender es qué es la intensidad y qué es la magnitud, y aprender a diferenciarlas, sobre todo por su efecto. Bueno, esos son dos contextos distintos. Magnitud lo que mide es la energía liberada. Para que nos hagamos una idea, una magnitud 6 equivale a la bomba atómica de Hiroshima, ¿vale? 1,7 no es un grado más, sino que son 30 veces más. Es decir, cuando nosotros decimos 6, decimos una bomba de Hiroshima. Cuando decimos magnitud 7, estamos hablando de 30 bombas de Hiroshima. Cuando decimos 8, estamos hablando de 60 bombas de Hiroshima. Es decir, la escala no es lineal, sino que es aproximadamente logarítmica. Por eso cuando saltamos de 6,1 a 6,2 no es un decimal, sino que son bastantes más grados de lo que estamos hablando. Esa es la magnitud, energía liberada, la energía que se ha liberado en ese momento, en el momento que se ha producido la rotura de la roca. ¿Qué es la intensidad? ¿Cómo la percibimos? Terremotos con igual magnitud pueden tener intensidades muy diferentes. Es decir, yo puedo liberar la misma energía, pero si vivo en un país donde no hay normas sísmicas resistentes, la intensidad, el daño que se produce es mucho mayor, ¿vale? Un terremoto 7 en Japón no causa nada. Un terremoto 7 en España, posiblemente, y sobre todo en los países que no están desarrollados, que no tienen normas de sismología, pues es catastrófico, ¿vale? Por tanto, magnitud es energía liberada, intensidad es cómo lo percibimos. Ahí intervienen muchos factores. La profundidad. Un terremoto, por ejemplo, profundo, el terremoto de Durkal, que pasó a mediados del siglo pasado, si no recuerdo mal era 7, pero estaba a 600 y pico kilómetros de profundidad, con lo cual, bueno, pues se notó algo, pero más. ¿Qué es el segundo elemento que interviene? El tipo de roca que tenemos.
Hay rocas que amplifican el terremoto y hay otras que lo aguantan. Por ejemplo, los terremotos que estamos viendo ahora mismo, que están produciéndose muy cerca de la costa marroquí, tienen normalmente más intensidad que de los que se producen aquí, porque allí la roca es más compacta. Entonces, cuando se produce el esfuerzo, se rompe y rompe en un instante y libera mucha energía. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos una diversidad de materiales muy grande. Cuando se produce un terremoto en nuestra costa, al haber esa cantidad de materiales, esos materiales, digamos que van absorbiendo la energía y hace que los terremotos al final tengan una magnitud menor, ¿vale? Eso en general. Después hay otro elemento que se denomina el efecto de sitio, y es que cada lugar responde de una forma diferente. En Motril, por ejemplo, si hubiese un terremoto, los daños serían mucho mayores en los edificios que están pegando a la costa que los que están construidos directamente sobre las rocas en las laderas de aquí. ¿Por qué? Porque los materiales, los edificios que están en la costa están sobre un material granular que está además saturado en agua normalmente porque el nivel de agua está allí, y cuando se produce un terremoto esa presión que hay sobre el agua se transmite y hace que el suelo se comporte como un fluido prácticamente. El suelo hay una licuefacción que se denomina, y el suelo que se mueve, que parece que es un fluido, ¿no? Entonces los daños en toda esa zona son mayores que los que se podían producir, por ejemplo, en las viviendas que están construidas aquí. Algunos piensan que el hecho de que haya tantos y tantos mini terremotos en la actualidad puede ser bueno, aunque, según Fernando Alcalde, eso tampoco quita que pueda llegar uno de mayor magnitud. Se dice, ¿es bueno que haya terremotos? Mira, terremotos de magnitud 2 al año en el mundo hay 1 millón. Desde el 20 y algo de enero hasta hoy, en el mar de Alborán se han producido 1000 y pico terremotos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, lo que te está diciendo es que hay actividad sísmica. Eso es lo que te está diciendo. ¿Qué significa eso de que, porque se ha hablado alguna vez que es bueno? Pues significa que si hubiese un terremoto y que esperásemos un único terremoto, pues si hay muchos, significa que esa energía que se está produciendo se está liberando pausadamente, ¿no? Escalonadamente, que efectivamente se está produciendo, y es así. Y es así como se está liberando. Eso quiere decir que cuanto más microterremotos haya, esa energía que se está acumulando, pues se está liberando. Digamos que es bueno que haya esa actividad. Lo que ocurre es que estamos en una zona de contacto entre dos moles enormes, es decir, África con Eurasia. Eso es un choque de continentes donde una placa se está metiendo debajo de la otra. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno de una magnitud enorme. Y en algún momento, independientemente de que haya una parte de esa presión que se está liberando, en algún momento esa presión va a ser mayor o menor y se va a producir una rotura. Es decir, que el que haya muchos terremotos no quiere decir que no vaya a haber un terremoto grande. Es decir, lo que nos está diciendo es que en este momento hay una activación de la actividad tectónica. Pero vuelvo a decir, nosotros estamos viendo un fenómeno a escala de años, cuando es un proceso que se inició hace casi 40 millones de años en esta zona. Sierra Nevada se levantó hace 20 millones de años y sigue todavía activa. Es decir, que estamos hablando de unos periodos de tiempo tan enormes y mirándolos con una pinza y en un puntito e intentando sacar conclusiones de algo que es puntual, ¿no? Por eso yo me quedo con la visión general de lo que estamos. Es decir, estamos en un contexto tectónico de colisión de dos continentes y por tanto en algún momento, a nivel geológico, los terremotos de 6, de 7, de 8, en este contexto son frecuentes a nivel geológico, que estamos hablando de millones de años, y por tanto en algún momento se tiene que producir. Eso tenemos que saberlo. La conclusión de esto es, y vuelvo a reiterarme, que vivimos en una zona de riesgo geológico y de actividad tectónica confirmada, y en algún momento se tiene que producir un terremoto. Esto parece ajeno, pero es así, y cabe nada más que prevenir y prevenir, no hay otra. Los terremotos están a la orden del día. Son decenas y decenas los que se suceden como un proceso natural debajo de nuestros pies,
como liberación de energía de nuestra corteza terrestre. Así son las cosas que, incluso desde el Ayuntamiento de Motril y el ayuntamientos de toda España, ordenan leyes especiales a la hora de construir nuestros edificios. Así nos lo explica el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento motrileño, Juan Fernando Pérez. Las normas técnicas de edificación se aprobaron en este país en el 73 y ahí se empezó a regular la adopción de medidas sismorresistentes en la edificación, que básicamente consisten en aplicar determinadas armaduras en determinados puntos sensibles del edificio para que cuando se producen esas vibraciones, pues el edificio cimbree, se mueva, pero no se cuartee, no se caiga. Y bueno, y a raíz de la mejora, de la especialización, de los hormigones, de la técnica, de los avances, pues en el año 2002 se sacó una nueva normativa, la normativa sismorresistente, que es de aplicación pues desde esa fecha a todos los edificios. Y lo que viene pues a diferenciar por zona geográfica la probabilidad de esos sismos, y en función de la zona en la que nos encontremos, pues se aplica una mayor o menor medidas protectoras contra el sismo. De la preocupación que pueda tener la gente, pues bueno, pues para despejar esas preocupaciones, que es mejor que pasar la ITV de la vivienda, que desde el 2013 es obligatorio para ciudades como Motril y para viviendas que tengan más de 50 años. Nosotros queremos aplicarla, estamos estudiando ahora a viviendas de más de 35 en adelante, ¿no? Para pasar una primera evaluación, no solo ya el tema estructural, sino incluso ya hay que evaluar la eficiencia energética. Hay ayudas desde el Estado para adaptarse a esas medidas, para la accesibilidad universal, es decir, para que sean accesibles a los edificios, y se chequean. Y hoy nacía la propuesta del Colegio de Aparejadores, que ya se ha puesto en marcha en Granada, de que con motivo de que estamos en una zona sísmica importante, pues evaluar también en esta zona el comportamiento sísmico del edificio. Bueno, con un primer análisis técnico por parte de este colectivo, de los técnicos que se dedican a esto, en el momento de hacer esa inspección técnica de edificios. Por su parte, el geólogo y profesor del Instituto Julio Rodríguez, Fidel Delgado, nos habla también sobre los terremotos y sobre los consejos que debemos de seguir en caso de sufrir uno de ellos. El Instituto Andaluz de Geofísica pues tiene colgado en su página web una serie de medidas, ¿verdad? Una serie de medidas ante el hecho de que ocurra, ante la ocurrencia de un terremoto. Y una de las que avisa con mayor continuidad es que no hay que huir precipitadamente en caso de terremoto. Hay que mantener la calma, fundamentalmente mantener la calma. Y lo que sí es necesario es que antes de que se produzca un terremoto debería haber una formación, una concienciación, una preparación de la población ante tales eventos, ¿no? Es decir, que la población conociera perfectamente qué habría que hacer antes, durante y después de un terremoto. Y esas normas pues deberían de ser conocidas por toda la población y sobre todo en nuestra zona, en Motril, que quiero recordar que es la máxima peligrosidad o de máxima peligrosidad en todo nuestro alrededor. Toda la península ibérica, la zona de mayor peligrosidad, Motril y sus alrededores, hasta la Vega de Granada. Por eso vuelvo a decir que lo único que hay, si sabes que estás en una zona de riesgo, sabes que se va a producir, prevención. Sin duda alguna, una de las mejores opciones elegidas por los motrileños no es otra que salir durante el fin de semana al aire libre. Aprovechar un poco de tiempo libre para expandirse, desentumecerse y de camino aprovechar los marcos naturales de los que gozamos en esta tierra. No hay que pensar mucho para acertar a la hora de elegir nuestra playa y sus alrededores como la primera opción para cumplir nuestro objetivo. Y es que todos intuimos que caminar o hacer deporte ligero es bueno para la salud,
pero pocos realmente saben los grandísimos beneficios que aporta para nuestra vida el hacer un poco de ejercicio. Algunos optan por caminar suavemente o con algo más de ritmo, otros por correr o disfrutar de la bicicleta y otras muchas opciones que se pueden disfrutar a pesar de que haga un poquito de viento, como este fin de semana. Así, los beneficios de hacer deporte, aunque sea caminar un poquito, son más de los que te puedes imaginar. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, puede reducir los valores de la presión arterial. El caminar de forma regular también te puede ayudar a reducir el colesterol, al ayudarte a bajar peso y reducir tu estrés. También previene la aparición de diabetes. Por ejemplo, el sexo y el ejercicio siempre van de la mano. También aumentan los niveles de vitamina D, y es que caminar a la luz del día incrementan estos niveles en nuestro cuerpo. Es un nutriente difícil de obtener a partir de alimentos, pero que lo podemos sintetizar a través de la exposición a la luz solar. Como ya hemos dicho, nos ayuda también a hacer un poquito de deporte, a perder peso. Y es que también caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis. Por ejemplo, caminar unos 30 minutos reduce los pensamientos negativos, el enojo, la tensión, el cansancio. Otros estudios también comprueban que el ejercicio favorece los resultados de medicamentos antidepresivos. Y cómo no, el hecho de hacer un poquito de ejercicio leve, suave, realizar ejercicio donde trabajemos nuestras extremidades inferiores para que la circulación de nuestro cuerpo mejore. De esta forma se puede prevenir incluso la aparición de varices, mantener todos los órganos de tu cuerpo en buen estado. Así podemos tonificar piernas, glúteos, abdominales y caminar también es bueno para los huesos, porque aumentaría nuestra densidad ósea. Del mismo modo, hacer un poquito de deporte ayuda a combatir el cáncer de mama y reduce notablemente el riesgo de desarrollar cáncer de colon en más de un 20%. No hay que decir que hacer un poquito de deporte nos fortalece el corazón. Por ejemplo, un poco de deporte, al menos unos 30 minutos al día, reduciría el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares hasta en un 27%. Y ni qué decir de lo que mejoramos en el estrés diario. Caminar o hacer un poquito de deporte suave es bueno para nuestro cerebro. La función cognitiva se ve mejorada con esa caminata diaria. En especial, las personas de la tercera edad reducen el riesgo de complicaciones en los vasos cerebrales, reduciendo las probabilidades de demencia senil, entre otras enfermedades. Mejora la concentración y reduce la posibilidad de tener problemas de memoria en el futuro. Pues por si no lo sabía, ahora ya no tiene excusa. Cada vez que tengamos un ratito, a salir a caminar o hacer deporte leve,
porque además tenemos un marco incomparable del cual nos tenemos que aprovechar para hacer nuestro pequeño deporte. Nada más, amigos, hasta aquí nuestro tiempo de nuestra gente en el día de hoy. Espero que se lo hayan pasado bien. Ya saben que la semana que viene, como siempre, tenemos muchas más cosas aquí para acercarles. Las cosas que hacen nuestros motrileños, dónde están, qué hacen, cómo viven, cómo respiran. Ese es nuestro único interés y el mostrárselo a todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La da da di da di da. Just be happy, happy.